¿Qué tal? Bueno, estamos nuevamente en Guadalajara. Bienvenido, Guillermo Laferrera, a Guadalajara nuevamente en este evento de AMEPA. Es un placer y un honor tenerte, obviamente, la agudeza de tu análisis en situaciones geopolíticas que, pues bueno, pasa el tiempo, pero las cosas no se solucionan y parece que en esta novela tenemos que seguir agregando capítulos. Ahora, bueno, hemos tratado de ver hacia dónde podríamos determinar en qué termina la serie. La verdad es que tienes muchos blancos móviles y se integran cada vez más jugadores, así es de que vamos a tener más sagas que Rocky, Rambo y todas estas juntas. Recuerdo lo que estamos viendo con los eventos actuales, Guillermo, pero nuevamente te saludo y me gustaría simplemente partir desde la premisa de la última vez que charlamos aquí en Guadalajara. Teníamos un espacio en donde concluíamos que más vale que Ucrania en su momento tuviese la virtud de saber negociar algo inteligentemente, porque la guerra simplemente no le iba a ganar y definitivamente Rusia esto tampoco lo va a perder. El mundo se ha encontrado en otras convulsiones y después platicaremos de acuerdo a la velocidad como lo quieras poner en el Medio Oriente y obviamente la situación entre Gaza, Hamas y lógicamente Israel, que trae otras derivadas, involucra a otros jugadores. El día de hoy todo está contaminado. Y bueno, pues desde el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, zonas que están en constante evolución. Pero bueno, para no entrar en desorden, y si quieres empezamos con el tema de la guerra europea, el sentimiento es que cada vez pesa más ayudarle a Ucrania, cada vez cuesta más trabajo convencer a los diferentes electorados en diferentes países de seguir haciendo este esfuerzo y de ver que esto simplemente es un barril sin fondo que no va a ningún lugar, mientras Rusia, pues cómodamente ya empieza a tener etiquetados de crecimiento económico, las sanciones no le aprietan, y pues bueno, ¿es así de simple o hay cosas más complejas? ¿Cómo ves este tema en la evolución del Mar Negro? No, primero, gracias por invitarme. Es un gusto estar acá. A ver, la guerra en términos militares podría haber terminado en este invierno que tienen ustedes allá en el hemisferio norte. La situación de debilidad que tiene Ucrania es muy grande. Esa debilidad se manifiesta en dos cosas. Una que has dicho tú, que es la gran dificultad para poder sostener la ayuda militar a Ucrania. Ese tema es un cuello de botella muy estrecho que ya se está haciendo sentir. Y el otro aspecto es la falta de recursos humanos para poder volcarlos al combate de parte de Ucrania. Entonces, en términos militares, los rusos en este invierno que está acercándose a su fin para ustedes, podrían haberlo terminado. Estamos acá frente a una decisión política de Rusia. ¿Cuál es la decisión política? Demorar esta guerra. Demorar esta guerra. ¿Cuánto? Hasta el verano, hasta el próximo verano que se aproxima en el hemisferio boreal. ¿Por qué? Porque quieren generar un impacto previo a las elecciones en Estados Unidos. Todo el mundo, todos los analistas están pensando, inclusive algunos muy conocidos como Jan Bremer en Estados Unidos, que es muy probable que Donald Trump se imponga en las elecciones de noviembre. Si Trump gana las elecciones, esta guerra termina en muy poco tiempo. Y eso es lo que Rusia está especulando. Entonces, es muy probable que con una elección del señor Trump en Estados Unidos todo se acelere aún todavía mucho más y la guerra va a terminar con una situación pésima para Ucrania y con una situación muy complicada para la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero yo creo definitivamente, para terminar con esto, es que esta guerra se va a terminar decidiendo en este 2024. No creo que se estire más allá de eso. Guillermo, cuando hablas que la guerra, por ejemplo, Rusia tenía las facilidades o las capacidades para terminar la guerra en este invierno, ¿qué significa terminar la guerra? ¿Entrar físicamente en Kiev? No, no. Terminar la guerra significa que el frente, esta línea de combate que tiene entre 1100 y 1500 kilómetros de extensión, depende cómo lo midas, se extienda hacia el oeste hasta algún punto entre la orilla izquierda del río Dnieper y las alturas que están al este de la ciudad de Kiev. No necesariamente para llegar a Kiev, sino extender el frente, hacerse del control de todos esos oblasts que Rusia reclama, plantarse, si se me permite el término, en ese lugar y ahí imponer la paz. Ese es el tema. La duda que hay es qué va a pasar con Odessa,
si va a quedar Ucrania como un estado mediterráneo o no. Esa es la gran duda que hay dando vueltas, Antonio. En ese orden, ¿qué sugerirían entonces? Tal vez hacer una zona desmilitarizada una vez que ya tienes esos Claro. territorios tomados y a partir como lo tienes el dedo entre las Coreas, bueno, es la nueva configuración. Rusia ha crecido en sentido estricto y Ucrania, bueno, se ha encogido. Esto para Europa como tal el día de hoy, obviamente con el señor Trump y la narrativa de que, bueno, si no pagas lo que te corresponde de acuerdo a los presupuestos de defensa en la OTAN, pues te vienen y te atacan, no nos vayas a pedir ayuda porque simplemente no colaboras contra todo lo que viene. Pero cuando ves el tejido social en Europa, o sea, podríamos decir que tal vez la Tercera Guerra Mundial arrancó hace ya un tiempecito y la Tercera Guerra Mundial viene con una situación de migración incontrolada. El día de hoy está el tejido social europeo completamente permeado por migrantes que no todos llegan a colaborar, llegan bien por las ayudas y una vez que se sitúan en Europa, definitivamente hacen guetos, no se involucran ellos en las nuevas culturas, no adoptan las nuevas costumbres, sino que tienen que ser todo lo contrario. Y Europa sigue con su etapa esta de buenismo, su buena onda, y estos gobiernos que lo que están buscando son masas críticas para votos, pero es un suicidio poblacional, porque además estas gentes llegan y se reproducen muy rápido. O sea, la tasa de crecimiento poblacional de ellos relativo de los propios es un poquito dispar. Esta Europa desquebrajada, la ves que en algún momento empiece a cambiar con, no sé, la señora Meloni, con lo que está sucediendo en Holanda, con algún cambio de gobierno radical, o definitivamente estamos en una complicación grande? No, yo creo que estamos en una enorme complicación. Yo creo que prima en Europa una gran comodidad en el sentido de dejar que otro se haga cargo de estos temas. Europa no tiene voluntad de pesar políticamente, estratégicamente en el mundo, se conforma con esa situación que estás, pero lo que tú has dicho con respecto a esas migraciones y sobre todo las migraciones de países de origen islámico, es lo que explica la posición de buena parte de los países de Europa Occidental de terror que tienen a una desmadre de la situación en Medio Oriente. ¿Por qué? No por la situación en Medio Oriente, sino por lo que tú dices, Antonio. Es decir, ¿qué van a hacer esas masas? Muchas de ellas que adhieren al islamismo extremo en Europa, ante una Europa que digamos, se ofrezca como en contra de Irán, que se ponga en contra de la diseminación del islamismo radicalizado. Ese es un tema, me parece importante. Dices Irán, Guillermo, en todo esto, y obviamente, digamos que sin saber y sin conocer el detalle como tú, pero sentimos que, o al menos siento que es alguien que pega y esconde la mano, ¿no? Que todo lo hace y Sí. ataca por proxy, que tiene sus operadores por todos lados, y no dice, bueno, yo los patrocino, pero no los controlo, y si tenemos que ir a algún lugar en particular y que ya tiene un rato siendo un problema, nos vamos a Yemen, que es uno de los que nos llaman mucho más la atención por lo que representa el tránsito en el Mar Rojo y el comercio en el mundo. Pero vaya, si tuvieras que ayudarnos a entender qué son los hutíes, de dónde vienen y dónde están los iraníes interesados en seguirlos apoyando y cómo es posible que no se les pueda poner en orden y qué tan probable es que llegue alguien y que se monte en Yemen y diga, pongamos el orden. Obvio que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero ayúdanos a entender qué son los hutíes y en dónde está Yemen. A ver, los hutíes son una minoría chiita en Yemen, que está digamos, en el extremo sur de la península arábiga, en un lugar que comunica tanto la salida al Golfo Pérsico como al ingreso al Mar Rojo o al egreso del Mar Rojo. Es un lugar estratégico. Estos hutíes son apoyados por Irán desde hace muchos años porque Irán opera con dos pinzas sobre la península arábiga. Una en el sur a través de Yemen, donde tiene absoluta influencia sobre estos grupos hutíes que acabamos de hablar, y la otra va por el norte a través de el Líbano y Siria, donde Irán, a través de sus proxy como Hezbollah y otros, más sus fuerzas Quds, que son partes de la Guardia Revolucionaria, operan en la guerra civil que está desarrollándose en Siria, donde está también Rusia. El tema de los hutíes tienen capacidad para generar este caos sobre todo lo que es el transporte de carga en esa zona del mundo por una razón muy sencilla. Ya han tratado hace muchos años Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos de eliminar la amenaza hutí.
y lo hicieron con tropas en el terreno. El problema que tiene esto en Yemen es que el territorio de Yemen es muy parecido al de Afganistán. Es un terreno que combina las zonas de grandes desiertos, pero con zonas con estribaciones muy complicadas, donde permiten que organizaciones irregulares como los hutíes puedan cobijarse y es muy difícil combatirlo. Durante años, insisto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes han tratado de sacarlos de ahí y no han podido. Entonces, este esfuerzo que hace Estados Unidos junto con el Reino Unido, está la India dando vuelta y alguno que otro país también, no es como decir, hagamos algo para tratar, que es como un paliativo, porque lo que realmente podría cambiar las cosas, y nadie lo va a hacer, es colocar tropas en el terreno en Yemen para poder controlar el terreno y eliminar la posibilidad de que ellos puedan seguir golpeando. ¿Por qué? Porque los ataques que hacen los buques de la Armada de Estados Unidos y los aviones de la Fuerza Aérea Real sobre esos blancos que los hutíes, desde los cuales ellos lanzan sus misiles, producen destrucción, pero como tú no tienes tropas en el terreno, tienen tiempo para reconstruirlo. Y como recibieron centenares de misiles de parte de Irán y han recibido en su momento de Corea del Norte, tienen un stock, ya que estamos en temas económicos, tienen un stock de semillas larguísimo para seguir utilizando. Entonces, mientras no haya tropas en el terreno, que no va a haber, este problema va a existir y se va a prolongar en el tiempo por mucho tiempo, Antonio. Guillermo, siempre vienen las teorías conspiracionales y suena en un mundo en donde tenemos tantas capacidades de tecnología, visualización satelital, o sea, y yo creo que ya no hay sorpresas en el planeta. En todo tipo de dimensiones, todo el mundo puede observar lo que está pasando en Uh -huh. todos lados y ya no estamos como en esa zona de la Segunda Guerra Mundial, que cuando antes de ser Pearl Harbor atacado, definitivamente no sabían por dónde venían los japoneses, suponían que venían, pero no estamos en esta zona el día de hoy. ¿Qué tanto espacio de complicidad hay por algunos gobiernos en el orden para que esto se esté permitiendo suceder? Es decir, debe de haber algún grado de flexibilidad en donde definitivamente dices, bueno, lo que pasa es que el negocio de las armas en lo oscuro es realmente poderoso por encima de lo que está pasando en el término de la convivencia pacífica. ¿Ves algo así o es demasiado, qué te diré, novelesco pensarlo? No, yo tiendo a pensar que no es tan así. Es cierto que las capacidades tecnológicas te permiten a ti tener acceso a gran cantidad de información, pero hay una trampa en todo eso, que es lo siguiente. Hace 50 años atrás, el grave problema para poder producir inteligencia de uso práctico, la inteligencia es información que ha sido procesada, ¿ok? Bueno, el grave problema era conseguir la información. ¿Está? Hoy la información fluye tanto de fuentes abiertas como de fuentes cerradas. No es la dificultad esa. El problema está en poder procesar ese inmenso volumen de información y de eso sacar conclusiones que sirvan para poder tomar decisiones. Entonces me parece que muchas veces el problema viene por ese cuello de botella, el gran volumen de información y pese a que utilizas inteligencia artificial para procesarla, no siempre eso es adecuado. Guillermo, tenemos que tocar lógicamente la situación presente en Israel. Con el tiempo las cosas tienden a normalizarse, por así decir. Ya encontramos las noticias sobre lo que está pasando en esta zona del mundo como normales. Entendemos que hay un conflicto, entendemos que hay una ocupación. Lo que no entendemos es qué va a pasar con el futuro de los gazatíes. Es decir, has desplazado de entre un lugar a otro, muévelos hacia acá, que te vienen los ataques, regrésalos. Y vaya, más allá de decir quién tiene la culpa y quién no la tiene, la realidad es que el día de hoy hay una secuencia de población que es muy joven, porque ese es el tejido social en Gaza, que es difícil que crezcan en algún momento pensando en un espacio de paz cuando han sido, pues bueno, avasallados en todo el orden, mentalmente aterrorizados por la situación presente. Nuevamente, sin nombrar que es culpa propia en muchos casos, porque es el caso para los propios jazatíes, pero eh, ¿qué va a pasar con el tema de la solución futura? ¿Crees que exista un mapa para que Israel tenga claro qué hacer con el nuevo gobierno cuando decidan que las misiones especiales se han terminado? ¿Crees que hay un camino real hacia la victoria que está buscando Israel?
que se vayan a liberar los prisioneros de guerra que se tienen, los secuestrados que se tienen todavía, y que esto termine en alguna zona con un convivio múltiple de naciones, tal vez ayudando a la reconstrucción, o esta situación simplemente se ha escalado en una situación que fue una respuesta violenta, lógica, en contrapropuesta a lo que fue la chispa original y que el día de hoy se tendrá que ir inventando. ¿Dónde está Israel en ese sentido en términos de su comando? No, yo creo que estamos ante Israel está ante una inmensa oportunidad, porque el que se ha retirado de la región hace muchos años es Estados Unidos. Estados Unidos, y sobre todo con la administración del señor Biden, se han retirado completamente de Medio Oriente y no tienen una política clara. Perdón, Israel, está ante una enorme oportunidad, porque la mayoría de esto que ha sucedido ha sido algo donde tenemos que ver otra vez la mano de Irán en toda esta cuestión, que les fracasó, porque Israel no se metió como un elefante en un bazar en Gaza, sino que hizo operaciones muy puntuales desde el punto de vista militar que le permitieron lograr una gran ventaja. Los países árabes que son vecinos a Israel, con la excepción de Qatar, están desesperados porque Israel se termine de imponer y terminen con esta situación, porque Israel es el único escudo para detener la influencia y la amenaza de Irán en Medio Oriente. Dicho esto, yo creo que lo que estamos en camino de ver son hay una situación, marco general importante en este punto. Israel está en condiciones, depende cómo cierre este acuerdo que va a haber o no con relación a los rehenes que restan, eso queda incondicional, de haber limpiado a toda el área de la franja de Gaza de la presencia de terroristas. E insisto, depende cómo termine ese acuerdo que está dando vuelta. Si eso ocurre así, Israel va a estar en una situación como la que se estuvo en Alemania en el 45, en que tú eliminaste a los ejércitos nazis y tuviste la oportunidad de generar un cambio cultural ahí. Yo no imagino que, si uno lee lo que el propio gobierno de Israel ha producido, vamos a ir hacia un gobierno de la Franja de Gaza en manos de tecnócratas palestinos seleccionados, ¿me seguís hasta acá? Bajo una cobertura de seguridad de Israel, y yo no descartaría que otros países árabes próximos a Israel, junto con Israel, pongan capital para iniciar un proceso de reconversión de toda esa zona. Yo creo que ese es el objetivo al que van a ir y que, insisto, va a depender de que Israel, cómo cierre esto con el tema de los rehenes. Y te robo un segundo, ¿por qué cómo cierre? Porque una cosa es que Israel acuerde digamos que liberen a los rehenes a cambio de que los terroristas abandonen Gaza, y otra solución sería una, que a mi juicio sería pésima para Israel, una donde se libera a los rehenes y se permita a los terroristas seguir viviendo en Gaza. Yo creo que eso último es inaceptable y no sucedería, pero no puedo descartarlo. Para estos terroristas, obviamente, tendrán que ir a algún lugar y de todas maneras seguirán operando desde estos lugares. O sea, Claro. es gente que tienes que neutralizar, básicamente. Entonces, este tema va para largo, ¿no? Pero por supuesto, pero a ver, tú vas a poder, aquí hay un error a veces en el mensaje, cómo se transmite. Tú puedes terminar con los terroristas en cuanto a organización militarizada que hace determinadas cosas. Lo que no vas a cambiar es una idea. Eso va a seguir. Entonces, tú ya tienes gran parte de la estructura de los terroristas que está operando fuera de Gaza. ¿Ok? Entonces, eso seguramente se va a reconstituir, pero que tú tengas un sector del terreno que es próximo a tuyo, que esté liberado de la presencia física de ellos, te está dando una oportunidad, Antonio. Y me parece que es ahí a donde está apuntando Israel. Al menos vas a tener la retórica desde lejos, pero no vas a tener Claro, a lo que vuelva a ser lo que hicieron recientemente. tal cual, tal Pero cual. no crees que Hezbollah entonces sería la próxima amenaza, que entonces de salir de Gaza para irte a voltear hacia Líbano. Sí, yo creo que, a ver, en términos, acá tenemos que separar lo que correspondería en términos militares, estratégicos, de lo que políticamente el gobierno actual de Israel puede hacer. Lo que correspondería hacer es no invadir Líbano para destruir Hezbollah, sino ingresar al sur del Líbano para empujar a Hezbollah hacia el norte, de forma de liberar a toda la frontera norte de Israel de la capacidad de acción de parte de Hezbollah. Eso es lo que
sería esperable que suceda. El tema está en cómo queda el gobierno del señor Netanyahu en Israel políticamente en condiciones de hacerlo o no, por aquello de lo que sucedió el 7 de octubre. Ahí hay costos políticos que se van a pagar, Antonio, y yo tiendo a pensar que los va a pagar mucho más pronto que no va a tener él esa oportunidad, pero me puedo equivocar en eso, ¿no? Obviamente que el señor Netanyahu debe bastantes vidas en todo esto, ¿no? O sea, de que no se le puede quitar el espacio de omisión por haber no previsto lo que sucedió, que era algo previsible. De alguna forma, el día de hoy a los toros pasados, obviamente se puede decir mucho, pero preocupa, como bien dijiste, con la situación de la guerra en Europa, que llegue una presidencia republicana con el señor Trump, que por lo que se ve no tiene una amistad muy detallada con el señor Netanyahu, le ha hecho críticas fuertes y obviamente que su futuro político se ve complicado. ¿Tiene Israel dinero para aguantar todo esto si no está Sí, Estados Unidos de frente y atrás? sí, mira, también hago referencia atrás, cuando el año 73 estaba la guerra de Yom Kippur, ¿no es cierto? Estados Unidos era una herramienta clave para que Israel se pudiera imponer. Está claro, dependía Israel de Estados Unidos. Israel no depende más de Estados Unidos para poder hacer este tipo de operaciones militares. Es más, Israel ha sido hábil para afectar decisivamente a los terroristas en Gaza y al mismo tiempo contener las amenazas que había desde el sur del Líbano, desde la frontera del Golán, en Cisjordania y mantener a raya a los ataques que con misiles se le lanzaban desde Yemen. No, no necesita de Estados Unidos Israel para esto. En esto hay muchos que no coinciden conmigo, pero estoy convencido de eso. Totalmente de acuerdo. Finalmente, Guillermo, para entrar en una zona en donde este mundo, obviamente, en este año va a tener elecciones en lugares muy, muy especiales. Buena parte del planeta ha estado cambiando de gobiernos. Tienes un cambio propio en Argentina, lógicamente lo estás viviendo de cerca. Vendrán elecciones en México este año también y empezaremos a ver qué tanta capacidad tiene México para repetir la fecha o cambiar el rumbo, de acuerdo al menos el posicionamiento político. Vendrá lo que pasa con Estados Unidos, pero tenemos que darle un espacio a China, donde hemos visto China que ha tratado de aplicar algún tipo de cercanía con algunos de estos jugadores, en donde se acerca estratégicamente a Rusia, en donde, bueno, tiene sus distancias con la India, que obviamente es un rival de interés, especialmente todo lo económico y la vibra que esto representa, pero yo no sé, yo veía una China antes del la última toma del poder de Xi Jinping, una China que estaba más encaminada a crecer económicamente, a dominar al mundo económicamente, al invertir en todos lados, en tener algo que se le debiera, en ser el que pusiera la infraestructura en cualquier lugar, a de repente hacer una retórica más nacionalista porque se le salió de control desde COVID mucha cosa, el control interno. Entonces Xi Jinping se hace un poquito más activista en ese sentido y seguimos sintiendo todavía la amenaza teórica de Taiwán. Una de las cosas que hemos escuchado del señor Trump, al menos decir, es que regresan aranceles al 60% de todo contra China y que vamos a empezar todavía a tener esta situación astringente en términos de todo lo económico. Representaría esto que ahora, después de que tal vez se arregle la guerra en Europa, que se queden las cosas acomodadas en Medio Oriente, en esta tensa paz, por así decir, nos encontremos ahora que nos revienta la cosa por Taiwán. No, a ver, no creo, a ver, coincido totalmente en la mirada que tenés. China, si tiene que optar entre sus premisas o necesidades estratégicas y las económicas, va a optar por las estratégicas, ¿ok? Yo no creo que vaya a invadir Taiwán. La única razón para que invada Taiwán es que un gobierno X en Taipei decida la independencia. Eso sería la luz verde para una invasión. No creo que suceda. Lo que sí es lo que tú estás anticipando. Yo lo que creo es que con la llegada del señor Trump, o si hubiera un nuevo gobierno demócrata, el centro de gravedad va a estar en China y van a seguir con el tema de aranceles, eso lo saben mejor ustedes que yo, el tema de aranceles u otro tipo de medidas proteccionistas con respecto a tratar de limitar a China. Lo que sí creo que va a pasar muy aceleradamente con un gobierno de Trump y muy lento, muy progresivo con un gobierno de los demócratas, es tratar de recomponer la relación con Rusia. ¿Por qué? Porque haber volcado a Rusia a los brazos de China ha sido un error estratégico tremendo, Antonio, porque tú le has volcado a China un proveedor
de bienes básicos críticos para China, que muchos de ellos venían por el Océano Índico y siguen viniendo por ahí. Pero ahora, ante una crisis que donde le cierres el estrecho de Malaca a la China, perdón, tú vas a tener todo el petróleo, todo el gas, todos los minerales, todas las tierras raras que vienen por tierra desde Rusia. Ni hablar cuando todo el tema del Ártico termine de descongelarse y todas esas rutas que maneja Rusia estén a disposición de China. Ese error lo van a tratar de enmendar muy rápidamente en términos políticos, con Trump tratando de acercarla a Rusia y de hacer más relativa esa unión con China, y muy lentamente con los demócratas, porque se han jugado muy mal en esta guerra en Europa. Bueno, parecería que estamos todavía viendo este tablero de control que veían los operarios de Chernobyl, en donde empezaba a prender todo, y la realidad es que todo está en esta condición incendiada, pero no, afortunadamente no revienta nada aún en sentido de orden. Yo No. creo que lo evitaremos, pero los tableros quedan prendidos. Hemos recorrido buena parte del mundo, Guillermo, pero ¿hay algún otro lugar donde tuviésemos que poner atención, que te preocupa o que empieces a leer con atención? No, no, yo creo que básicamente el tablero está ahí. Si tú me dices el tablero principal y al que no les damos mucha atención es este de China, porque el gran ganador de toda esta crisis que se produjo con la guerra en Ucrania ha sido China. Fíjate vos que todo el occidente, los analistas occidentales decían que China iba a jugar a favor de Occidente para moderar a Rusia por el tema económico. ¿Y qué hizo China? Jugó a favor de Rusia sabiendo que eso generaba recesión. ¿Por qué? Porque China va a hacer primar sus valores estratégicos por sobre los económicos. Los económicos son importantísimos para China, pero son una herramienta para el crecimiento del desarrollo del poder de China. Cuidado con eso, amigos, cuando observen a China. Si tiene que optar por las dos cosas ante una situación muy grave, va a optar por la situación estratégica más ventajosa para ellos. Pues un cierre espectacular como siempre, Guillermo, y nada más que agradecerte como siempre, bienvenido a México nuevamente, Bueno, que se multiplique la salud y la fuerza y obviamente que vayas con todo en esa lucha, y el resto, pues decirte como siempre que te mandamos un fuerte abrazo y el respeto y el cariño de siempre. Muchas gracias, muchas Guillermo. gracias. Un gran abrazo para todos. Que sigan bien. Gracias. Bueno, Guillermo Laferriera, para con todos ustedes, seguimos con el programa. Muchas gracias. El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Desde Agroeducación te ayudamos a desarrollarlo a través de un sistema innovador de capacitación. El curso de posgrado de Agroeducación te ofrece esa posibilidad. Tener todo, la coyuntura y la estructura. Todo aquello que te haga falta saber para mejorar tu gestión. A través de 3 módulos repasamos todas las variables que impactan en el gerenciamiento y rentabilidad del negocio. Todas las herramientas para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. Directores, mentores y docentes de Agroeducación están en permanente contacto con los alumnos del posgrado ante cualquier duda, inquietud o consulta que ustedes tengan. Agroeducación te enseña a pensar fuera de la caja, a mirar los mercados transversalmente, a agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Animate, posgrado de Agroeducación. Somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. Curso de posgrado en agronegocios.